En un pueblo donde las horas parecían extenderse como el agua de un río tranquilo, vivía una mujer llamada Elena. Tenía 72 años, las manos arrugadas por el tiempo y el trabajo, y una mirada que guardaba el silencio de quien ha aprendido a escuchar más de lo que habla. Cada mañana, antes de que el sol terminara de despertar, Elena abría la ventana de su cocina y respiraba el aire fresco que bajaba de la sierra. Era su ritual, su forma de decirle buenos días al mundo sin palabras. La casa de Elena no era grande. 2 habitaciones pequeñas, una cocina donde todo tenía su lugar y un patio trasero donde crecían algunas plantas de albahaca, romero y un limonero viejo que ya no daba tantos frutos como antes. Pero Elena no necesitaba más. Había aprendido con los años que la felicidad no se mide en metros cuadrados ni en cosas acumuladas, sino en esos momentos en los que el corazón se siente en calma, como un lago sin olas. Aquella mañana, mientras preparaba su café de olla, Elena escuchó el canto de un pájaro que no reconocía. Era un trino suave, casi melancólico, que venía desde el limonero. Se acercó despacio a la ventana y lo vio. Un pájaro pequeño, de plumaje gris oscuro con destellos azules, posado en una rama baja. El ave la miró con sus ojos brillantes, como si quisiera decirle algo. Elena sonrió. Siempre había creído que los animales, al igual que las personas, llegaban a nuestra vida en el momento exacto en que necesitábamos su compañía, aunque no supiéramos por qué. El día transcurrió como tantos otros. Elena barrió el patio, regó las plantas, preparó un caldo de pollo que le duraría 2 días, y al atardecer se sentó en su mecedora de madera frente a la ventana con una taza de té de manzanilla entre las manos. Pero algo en ella había cambiado desde aquella mañana. El canto del pájaro le había despertado una melancolía dulce, un sentimiento que no era tristeza ni alegría, sino algo intermedio. Era como recordar sin saber exactamente qué. Mientras observaba el cielo teñirse de naranja y violeta, Elena pensó en su madre. Hacía ya 15 años que no estaba, pero su voz seguía resonando en los rincones de la memoria. Su madre solía decirle que la vida es como un tejido. Cada puntada que damos tiene un propósito, aunque no lo veamos de inmediato. Solo al final, cuando miramos el tejido completo, entendemos que cada hilo, cada nudo, cada espacio vacío tenía su razón de ser. Elena cerró los ojos y dejó que el silencio de la tarde la envolviera. Afuera, el pueblo dormía en su quietud habitual. Las calles empedradas, las casas de adobe con sus puertas de madera, los faroles que apenas iluminaban las esquinas, todo parecía suspendido en el tiempo, como si ese lugar hubiera encontrado la fórmula secreta para detener el reloj y vivir en un eterno presente. Pero Elena sabía que nada se detiene realmente. El tiempo pasa, siempre pasa, aunque a veces lo haga en silencio, sin prisa, como un anciano que camina despacio porque ya no tiene nada que demostrar. Y ella, al igual que ese anciano, había aprendido a caminar así, despacio, sin prisa, saboreando cada paso. Esa noche, antes de acostarse, Elena abrió un cajón de su cómoda y sacó una pequeña caja de madera tallada. Dentro había cartas viejas, fotografías amarillentas, un pañuelo bordado por su abuela y una pequeña libreta con tapas de cuero gastado. Elena pasó los dedos sobre la libreta, sintiendo las marcas del tiempo en cada arruga del material. Hacía años que no la abría, no por miedo, sino por respeto. Esa libreta guardaba sus pensamientos más íntimos, las reflexiones que había escrito en momentos de soledad, cuando necesitaba ordenar el caos interior. Decidió abrirla. La primera página tenía una fecha, 25 años atrás, y una sola frase escrita con letra temblorosa. Hoy aprendí que perder no significa fracasar, significa que el camino toma otro rumbo. Elena sonrió al leerla. Recordó ese día. Había perdido su trabajo en la tienda de telas del pueblo y sintió que el mundo se le venía encima. Pero fue justo después de esa pérdida que aprendió a coser por su cuenta y empezó a hacer vestidos y manteles que vendía en el mercado. Fue el comienzo de una nueva vida, una vida más libre, más suya. Cerró la libreta con cuidado y la volvió a guardar en la caja. Algunas cosas no necesitan ser leídas todos los días para estar presentes. Basta con saber que están ahí, como raíces invisibles que nos sostienen aunque no las veamos.
A la mañana siguiente, Elena despertó con una sensación extraña. No era malestar físico, sino algo más sutil, como una inquietud del alma. Se levantó despacio, se preparó su café de siempre y salió al patio. El pájaro seguía ahí, en el limonero, cantando su melodía suave y melancólica. Elena lo observó en silencio, preguntándose si aquel visitante emplumado traía algún mensaje, alguna señal. En el pueblo, la gente solía decir que cuando un pájaro desconocido se queda cerca de tu casa, es porque alguien que ya no está quiere recordarte que sigue cuidándote desde donde sea que esté. Elena nunca supo si creer en esas cosas, pero tampoco las descartaba. Había aprendido que la vida está llena de misterios pequeños que no necesitan explicación, solo aceptación. Aquel día era jueves, y los jueves, Elena solía visitar a su amiga Carmela, que vivía 3 calles más arriba. Carmela tenía su misma edad, pero una energía completamente distinta. Siempre estaba ocupada con algo, bordando, cocinando, organizando fiestas para sus nietos, planeando viajes. Elena admiraba esa vitalidad, aunque a veces se preguntaba si Carmela no estaba, en realidad, huyendo de algo. De la quietud, quizás. Del silencio que obliga a mirarse adentro. Cuando llegó a casa de Carmela, la encontró en el patio regando sus macetas de geranios. Carmela la recibió con una sonrisa amplia y un abrazo apretado. Enseguida la invitó a pasar y le sirvió un agua de Jamaica recién hecha. Sentadas en la sala, bajo el ventilador que giraba lentamente, las dos amigas conversaron sobre cosas simples: el clima, las noticias del pueblo, los nietos de Carmela que pronto vendrían de visita. Pero en un momento de la conversación, Carmela se quedó callada, mirando su vaso de agua como si estuviera buscando las palabras adecuadas en el fondo del líquido. Finalmente, habló. Me he sentido cansada, Elena, no del cuerpo, sino del alma, como si estuviera haciendo todo lo que debo hacer, pero nada de lo que realmente quiero hacer. Elena asintió despacio sin interrumpir. Carmela continuó. A veces me pregunto si tanto movimiento no es solo una forma de no detenerme a pensar. Porque cuando me detengo, cuando todo está en silencio, siento un vacío que me asusta. Elena tomó la mano de su amiga y la apretó con ternura. Ese vacío no es algo malo, Carmela. Es espacio. Espacio para que entre algo nuevo. Pero primero hay que dejar de llenarlo con ruido. Carmela la miró con los ojos brillantes, al borde de las lágrimas. ¿Cómo haces tú para estar tan en paz con la soledad, Elena? ¿Cómo haces para no tenerle miedo? Elena sonrió con suavidad. Porque aprendí que la soledad y la compañía son lo mismo cuando estás en paz contigo misma. No necesito llenar el silencio con voces externas, porque ya no tengo miedo de escuchar mi propia voz. Y créeme, Carmela, eso no fue fácil. Me tomó años, muchos años. Las dos mujeres se quedaron en silencio, un silencio cómodo, lleno de comprensión mutua. Afuera, el sol del mediodía caía con fuerza sobre las calles polvorientas. Adentro, en aquella sala pequeña y humilde, dos almas se encontraban en la verdad más simple: que el mayor desafío de la vida no es conquistar el mundo, sino aprender a estar en paz con uno mismo. Cuando Elena regresó a su casa, el atardecer ya pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. El pájaro seguía en el limonero, pero esta vez no cantaba. Estaba quieto, con la cabeza inclinada, como si también él estuviera reflexionando. Elena lo saludó con un gesto de la mano y entró a su cocina. Aquella noche, mientras cenaba una sopa de verduras, Elena pensó en la conversación con Carmela. Le dolía ver a su amiga tan inquieta, tan llena de movimiento, pero tan vacía por dentro. Y sin embargo, sabía que cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo para aprender. No podía obligar a Carmela a encontrar la paz. Solo podía acompañarla, estar ahí cuando la necesitara y ofrecerle el regalo más valioso que tenía: su presencia serena. Después de cenar, Elena salió al patio con una manta sobre los hombros. El aire nocturno era fresco, casi frío, pero ella necesitaba estar afuera, bajo las estrellas. Se sentó en una silla de metal oxidado y miró hacia arriba. El cielo estaba tan despejado que parecía posible tocar las estrellas con solo extender la mano. Elena recordó algo que su padre le había dicho cuando era niña. Una noche, también bajo un cielo estrellado como ese, su padre le señaló una constelación y le dijo:
Cada estrella que ves ya murió hace miles de años, pero su luz sigue viajando hasta nosotros. Eso es lo que somos, mi niña. Luz que sigue brillando incluso después de... Al día siguiente, cuando Elena abrió la puerta para salir al patio, encontró algo inesperado. Una carta. Estaba en el suelo, justo frente a la puerta, como si alguien la hubiera dejado ahí durante la noche. El sobre era sencillo, de papel craft sin remitente. Solo tenía su nombre escrito con una caligrafía elegante y antigua. Elena. El corazón le dio un vuelco. Hacía años que no recibía cartas. En un mundo donde todos se comunican por teléfono o por mensajes, las cartas se habían vuelto algo del pasado, algo casi sagrado. Elena tomó el sobre con cuidado, como si fuera una reliquia, y entró a la cocina. Se sentó a la mesa, preparó su café de olla y solo entonces abrió la carta. Dentro había una hoja doblada, también de papel craft, con la misma caligrafía elegante. Elena comenzó a leer. Querida Elena, no me conoces, pero yo te he conocido toda mi vida. Soy la nieta de tu vecina, Josefina, que falleció hace 3 meses. Antes de morir, mi abuela me pidió que te escribiera esta carta. Ella siempre te admiró en silencio. Decía que eras la mujer más sabia del pueblo, aunque nunca hablabas de sabiduría. Decía que tu forma de vivir, simple y serena, le enseñó más que todos los libros que había leído. Mi abuela me contó algo que nunca supe. Hace 30 años, cuando mi madre estaba muy enferma y mi abuela no tenía dinero para los medicamentos, tú apareciste en su casa con un sobre lleno de billetes. No dijiste nada, solo dejaste el dinero y te fuiste. Mi abuela quiso devolvértelo, pero tú te negaste. Le dijiste que el dinero no tiene dueño, solo circula entre las personas que lo necesitan. Gracias a ese gesto, mi madre pudo curarse, y gracias a eso, yo pude nacer. Por eso estoy aquí hoy escribiéndote esta carta, porque quiero que sepas que tu bondad no se perdió. Sigue viva en mí, en mi madre, en mis hijos. Tu luz sigue brillando, Elena, aunque tú no lo sepas. Con gratitud eterna, Lucía Elena leyó la carta 2 veces, 3 veces. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin que ella hiciera nada por detenerlas. No lloraba de tristeza, sino de una emoción profunda, de esas que sacuden el alma y la reordenan por completo. Había olvidado por completo aquel gesto. Para ella en ese momento fue algo natural, algo que cualquier persona habría hecho. Pero ahora, 30 años después, descubría que aquel acto pequeño había cambiado vidas, había creado un futuro que de otra forma no habría existido. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su delantal. Luego salió al patio, donde el pájaro seguía en el limonero. Esta vez, cuando lo vio, supo lo que era. No un mensajero, no un símbolo, solo un pájaro. Y sin embargo, su presencia había sido importante. Había llegado justo cuando Elena necesitaba recordar algo esencial: que la vida no se mide en grandes gestos, sino en pequeños actos de amor que, sin darse uno cuenta, construyen puentes entre las personas. El resto del día, Elena se movió por su casa con una ligereza nueva. Cocinó, limpió, cuidó sus plantas, pero todo lo hizo con una sonrisa en los labios. Era como si la carta hubiera abierto una puerta en su corazón, una puerta que había estado cerrada por años sin que ella lo supiera. Por la tarde, decidió visitar la tumba de Josefina. No había ido al cementerio desde el funeral, 3 meses atrás. El camino era corto, apenas 15 minutos a pie, pero Elena caminaba despacio, saboreando cada paso, cada rayo de sol que caía sobre su piel. Cuando llegó al cementerio, encontró la tumba de Josefina cubierta de flores frescas. Alguien había estado ahí recientemente. Elena se arrodilló frente a la lápida, sin importarle el polvo que manchaba su falda, y puso la mano sobre la piedra fría. Gracias, Josefina. Gracias por recordarme que nada se pierde, que todo lo que damos regresa de alguna forma. Te extraño, amiga, y espero que donde estés hayas encontrado la paz que tanto buscaste aquí. Elena se quedó ahí un rato más, en silencio, sintiendo la brisa suave que movía las hojas de los árboles cercanos. No necesitaba decir más. Las palabras importantes ya habían sido dichas. Ahora solo quedaba el silencio, ese silencio sagrado que une a los vivos con los que ya no están. Cuando regresó a su casa, el sol ya se estaba ocultando. El pájaro ya no estaba en el limonero. Se había ido tal como había llegado sin despedirse. Elena sonrió. Así es la vida, pensó. Las cosas y las personas llegan cuando deben llegar,
y se van cuando deben irse. Y nosotros solo tenemos que aprender a agradecer el tiempo que estuvieron, sin aferrarnos a lo que ya no está. Los días siguientes fueron distintos para Elena. La carta de Lucía había despertado en ella una reflexión profunda sobre su propia vida, sobre todas las pequeñas decisiones que había tomado sin pensar demasiado, pero que ahora comprendía que habían tenido un peso enorme en el tejido invisible de la existencia. Una tarde, mientras preparaba un pan dulce en su cocina, Elena pensó en todas las veces que había ayudado a alguien sin esperar nada a cambio. No lo hacía por bondad consciente, sino porque le parecía lo natural. Si alguien necesitaba algo y ella podía darlo, lo daba, sin cálculos, sin esperar gratitud. Y sin embargo, ahora descubría que esos actos pequeños habían sido semillas plantadas en tierra fértil, semillas que habían crecido en árboles frondosos sin que ella lo supiera. Se preguntó cuántas otras personas llevaban consigo, en su interior, el recuerdo de un gesto suyo. ¿Cuántas vidas habían sido tocadas por su presencia silenciosa? Y esa pregunta no la llenaba de orgullo, sino de humildad, porque comprendió que todos somos, sin saberlo, parte de la historia de otros, que cada encuentro, cada palabra, cada mirada deja una marca, y que la verdadera grandeza no está en ser reconocido, sino en ser auténtico. Esa noche, Elena sacó de nuevo su libreta vieja, la abrió en una página en blanco y escribió: «Hoy aprendí que nuestra vida no nos pertenece solo a nosotros. Somos parte de una red invisible que conecta a todas las personas que hemos conocido, amado, ayudado o simplemente cruzado en el camino. Y esa red es lo que le da sentido a todo. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para los demás, aunque no lo sepamos, y los demás viven para nosotros, aunque tampoco lo sepan». Cerró la libreta y la miró con ternura. Esa libreta era como un mapa de su alma, un registro de todas las lecciones que la vida le había enseñado. Y ahora, con 72 años, sentía que finalmente estaba entendiendo el propósito de todo. Al día siguiente, Elena recibió otra sorpresa. Carmela llegó a su casa temprano, con una sonrisa tímida en el rostro. Traía una pequeña planta en una maceta de barro. «Es un jazmín», le dijo Carmela. «Quiero que la tengas tú, para que cuando florezca recuerdes nuestra conversación y recuerdes que yo también estoy aprendiendo a estar en paz con el silencio». Elena recibió la planta con una sonrisa llena de cariño. La puso en el patio junto al limonero y ambas mujeres se quedaron ahí de pie, mirando las plantas como si fueran testigos de un pacto silencioso entre dos almas que se habían acompañado durante tantos años. Carmela habló con voz suave. «¿Sabes, Elena? Estos días he estado pensando mucho en lo que me dijiste y te tengo que confesar algo. He pasado toda mi vida llenando los espacios vacíos con actividad porque tenía miedo de lo que podría encontrar si me quedaba quieta. Miedo de sentir tristeza, miedo de sentir soledad, miedo de darme cuenta de que quizás he desperdiciado tiempo en cosas que no importan». Elena puso una mano en el hombro de su amiga. «No has desperdiciado nada, Carmela. Cada etapa de la vida tiene su sentido. Y si ahora sientes que es momento de bajar el ritmo, de escucharte más, entonces hazlo. No es tarde. Nunca es tarde para volver a uno mismo». Carmela asintió, limpiándose una lágrima que se le escapó. «Tienes razón. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que en estos días de silencio he recordado cosas que había olvidado. He recordado cómo era yo cuando era joven, antes de casarme, antes de tener hijos. Tenía sueños, Elena. Quería pintar, quería viajar, y de alguna forma, esos sueños se fueron quedando atrás, enterrados bajo las responsabilidades». Elena sonrió. «Entonces quizás es momento de desenterrarlos, no para cumplirlos exactamente como los soñaste, sino para honrarlos, para decirles los recuerdo, y todavía son importantes». Carmela se quedó pensativa y luego sonrió con una luz nueva en los ojos. «Voy a comprar pinturas, Elena. Voy a pintar algo. No sé qué, pero voy a hacerlo. Y te voy a regalar el primer cuadro». Ambas rieron, y en esa risa había complicidad, esperanza y la certeza de que nunca es tarde para volver a empezar. Pasaron las semanas, y el pueblo siguió su ritmo tranquilo. Elena continuó con su vida sencilla, pero ahora cada día tenía un sabor distinto. Era como si la carta de Lucía y la conversación con Carmela
hubieran abierto sus ojos a algo que siempre había estado ahí, pero que ella no había visto con claridad, que la vida no es una acumulación de logros, sino una sucesión de momentos pequeños y preciosos que se entrelazan para formar algo hermoso. Una mañana, Elena recibió un paquete. Era de Lucía, la nieta de Josefina. Dentro había una fotografía vieja en blanco y negro, donde aparecían Elena y Josefina juntas, sonriendo en el mercado del pueblo. Elena no recordaba cuándo se había tomado esa foto, pero al verla, sintió una oleada de nostalgia dulce. Eran tan jóvenes entonces, tenían tantos años por delante, y sin embargo, ya llevaban en sus ojos la misma luz que ahora, décadas después, seguía brillando. Junto a la fotografía había una nota de Lucía. Encontré esta foto entre las cosas de mi abuela. Pensé que te gustaría tenerla. Ella te quería mucho, Elena. Y yo también te quiero, aunque apenas te conozca, porque sé que sin ti mi vida no existiría. Gracias por ser quien eres. Elena colocó la fotografía en un marco sencillo y la puso en la sala, sobre una pequeña repisa. Cada vez que pasaba frente a ella sonreía. Era un recordatorio de que nada de lo que hacemos se pierde. Todo queda grabado en algún lugar, en el corazón de alguien, en el recuerdo de una acción amable, en la sonrisa de un niño que pudo nacer porque alguien decidió ayudar. Una tarde, mientras regaba sus plantas, Elena vio que el jazmín que le había regalado Carmela comenzaba a florecer. Las flores eran pequeñas, blancas, con un perfume dulce que llenaba el patio. Elena se arrodilló frente a la planta y tocó con delicadeza uno de los pétalos. Era suave, frágil, pero lleno de vida, como todo lo que vale la pena en este mundo. Esa noche, Carmela llegó de visita con un cuadro envuelto en papel de estraza. «Lo puse como pude», dijo con timidez. «No soy pintora, pero lo intenté». Elena desenvolvió el cuadro con cuidado, y lo que vio la dejó sin palabras. Era un paisaje sencillo, un camino de tierra rodeado de árboles, y al fondo, una casa pequeña con una luz encendida en la ventana. No era técnicamente perfecto, pero tenía algo. Tenía alma. Es hermoso, Carmela. Es como si hubiera pintado la paz que tanto buscabas. Carmela sonrió con los ojos brillantes. Sí, eso es exactamente lo que pinté. La paz que finalmente encontré. Las dos amigas se abrazaron, y en ese abrazo había años de amistad, de silencios compartidos, de lecciones aprendidas juntas. Aquella noche, Elena se sentó en su mecedora, frente a la ventana, con una taza de té entre las manos. Miró el cuadro de Carmela colgado en la pared, la fotografía de ella y Josefina en la repisa, el jazmín florecido en el patio, y sintió una plenitud que no podía describir con palabras. La vida, pensó, es una colección de pequeñas historias, historias que parecen insignificantes cuando las vivimos, pero que con el tiempo se revelan como las grandes verdades de nuestra existencia. La verdad de que somos más grandes cuando servimos, de que somos más ricos cuando compartimos, de que somos más sabios cuando callamos y escuchamos, de que somos más vivos cuando amamos sin esperar nada a cambio. Elena cerró los ojos y dejó que el silencio de la noche la envolviera. Afuera el pueblo dormía en su quietud eterna. Adentro, en esa casa pequeña y humilde, una mujer de 72 años había encontrado el secreto de la felicidad: vivir con gratitud, con sencillez, con amor. Y al final, comprendió que la vida no nos enseña a través de grandes eventos o lecciones dramáticas. Nos enseña en silencio, a través de los gestos pequeños, de los encuentros inesperados, de las cartas que llegan cuando menos las esperamos. Nos enseña que no necesitamos ser extraordinarios para dejar una huella. Solo necesitamos ser auténticos, bondadosos, presentes. Elena abrió los ojos y miró las estrellas a través de la ventana. Y en ese momento, supo que su vida, con todas sus imperfecciones y sencillez, había sido exactamente lo que tenía que ser. Una vida llena de pequeñas historias que, juntas, contaban una gran verdad: que el amor siempre permanece, que la bondad nunca se pierde y que la paz interior es el tesoro más valioso que podemos encontrar. Y con esa certeza en el corazón, Elena sonrió, agradeció en silencio por todo lo vivido y se dejó mecer por la quietud de la noche, sabiendo que mañana sería otro día para seguir aprendiendo, para seguir amando, para seguir siendo luz en el camino de otros, porque al final,
Eso es lo que somos, pequeñas luces que brillan en la oscuridad, recordándoles a los demás que nunca están solos, que siempre hay esperanza y que la vida, con todas sus heridas y alegrías, es un regalo precioso que merece ser vivido con gratitud y amor.